Gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Queremos acercarnos a tu palabra y confiar que tu Espíritu Santo nos va a guiar, porque hemos decidido seguirte, Señor Jesús. Hemos decidido escucharla, meditarla y ponerla por obra. Te pedimos perdón por aquellas cosas que de repente hacemos y que no te glorifican. Y queremos alimentarnos de tu palabra para que seas tú quien nos dirijas a través de ella y podamos vivir la clase de vida que nos has dado. Te pedimos tu dirección para que tu palabra llegue hasta nuestro corazón y podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos conocimiento de las cosas y ese conocimiento nosotros tenemos que considerarlo para vivir. Todos venimos de diferentes familias y cada familia tiene un estilo diferente. Y queremos ahora conocer el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos como una familia cristiana. Esto es lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no es un club, no es una reunión de personas para ir cuando se quiera y cuando se pueda y hacerlo. No, es el cuerpo de Cristo que está establecido en diferentes partes del mundo para hacer su obra, hacer la obra de extender su reino. Y bueno, en este tipo de cosas que vemos nosotros, hay muchas formas de ver diferentes congregaciones y hay unas que tienen un estilo, otras que tienen otro, y tal vez algunas nos gusta por una cosa y tal vez no nos gustan otras. Pero aquí nuestro punto no es nosotros aplicarnos a conocer todas las denominaciones, todas las iglesias y escoger una. No se trata de eso, sino se trata de poner los ojos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y seguirle y seguirle. Sin duda, un niño comprende mucho menos que un adulto. Y un adulto comprende mucho más que un adolescente. Y así pasa en la iglesia también. Hay niños que siempre van a dar guerrita, siempre van a dar problemitas, y no se les quita la niñez porque no quieren crecer. Pero hoy vamos a hablar de la solución que nos va a cambiar, nos va a ayudar. El mensaje se llama conocimiento para salvación y crecimiento. Conocimiento para salvación, número 1, y 2, para crecimiento. Bueno, sin conocimiento el pueblo de Dios perece. Así es. Y no se trata de un conocimiento vacío, un conocimiento intelectual que llega a la mente, pero no llega al corazón. Que llega a la mente y nos mueve las emociones y las decisiones, la voluntad, y de ahí que tenemos que tener mucha reverencia y mucha atención a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros, si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos, hablar como cristianos, vestir como cristianos, trabajar como cristianos y ser para el mundo la luz y la sal. Que ellos vean y que digan, son diferentes. Nadie va a ser perfecto. Pero sí vamos a ser personas que no vivimos repitiendo el mismo pecado. Y la misma observación que alguna vez la palabra de Dios nos dijo, y el Espíritu Santo te dijo, estás haciendo mal. Entonces no vamos a ser tercos, pero puede ser que seamos tercos sin ser cristianos. Los cristianos escuchamos la voz de la palabra y también escuchamos las voces de la sociedad que tienen múltiples maneras de pensar. Y quiero iniciar introduciendo algo que encontré buscando cómo el mensaje se puede adecuar a esto. Se llama las filosofías del mundo han sido resumidas de esta forma. Las filosofías del mundo. Grecia dijo, sé sabio, conócete a ti mismo. Roma dijo, sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión dice, sé santo, confórmate a ti mismo. El epicureísmo dice,
sé sensual, disfruta de ti mismo. La educación dice, sé ingenioso, expándete tú mismo. El materialismo dice, satisfácete, agrándate a ti mismo. La psicología dice, confía en ti mismo, realízate tú mismo. El orgullo dice, sé superior, promuévete tú mismo. El ascetismo dice, sé inferior, suprímete tú mismo. La filosofía humanística dice, sé capaz, cree en ti mismo. La filantropía dice, sé generoso, da de ti mismo. El legalismo dice, sé recto, limítate a ti mismo. ¿No es interesante que cada una de estas filosofías termina con las mismas palabras? Y como cada una es diferente, podemos ver que contrastan con la filosofía de Jesucristo, que dice, sé un siervo, piensa en los demás. Ciertamente así vivimos y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, porque la sociedad nos envuelve, la sociedad nos dice, no te dejes y bla, 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 lo que acabo de comentar. El apóstol Pedro escribió esta carta, que es la segunda carta, se la escribió a los creyentes en Cristo, alrededor de los años 68 a 69. Un año después de escribir su primera carta y un poco antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos, dirigidos por el general Tito. Esta segunda carta tiene que ver mucho con la vida del cristiano en todas las partes del mundo, en un tiempo que se tenía muchísima dificultad para mantenerse fiel. Su propósito es que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En una época en que los falsos maestros estaban enseñando errores, como un error era Jesús no ha resucitado. Otro error, cada persona puede llegar a ser un Dios. Entonces, las doctrinas erróneas acompañan siempre al ser humano, porque cada ser humano tiene una capacidad intelectual y nos diferenciamos a lo mejor por el coeficiente intelectual que las personas y los científicos miden. Dicen, esta persona entiende muy rápido, conoce mucho y retiene mucho. Pero algunas personas conocen menos y retienen menos, y eso hace que haya maneras diferentes de apreciar la vida, y de ahí surge el relativismo que dice cada cabeza es un mundo. Y ahora se pide mucho respeto para ser diferente, y dice cada cabeza es un mundo. Pues cada quien puede hacer lo que quiera, no te metes conmigo, yo me meto contigo y vivimos en paz. Sin embargo, el Evangelio predicado por Jesucristo, las buenas noticias, no fue así. Jesucristo se metió en la vida de las personas. Jesucristo llegó con el Evangelio como una oferta para una salvación tan necesaria. Y a pesar de que los judíos muy creyentes, por años, acerca de el Antiguo Testamento, conocían muy bien todo, no pudieron discernir quién era Jesús. Entonces tengamos cuidado, porque muchas personas que podemos decir que sabemos mucho, que leemos mucho, que en mi iglesia, que allá y que para acá, pues cuidado, porque hay personas que conociendo mucho no llegan a conocer a Jesucristo. Y saben tanto, pero no saben quién es Jesucristo. Entonces, hoy la carta es una enseñanza para que tengamos conocimiento de la salvación y noten que continúa el crecimiento. La Biblia dice en otro pasaje que algunos, debiendo de ser maestros, siguen portándose como niños. Y así pasa. Y creo que todos tenemos una responsabilidad en esta tarea. Los niños, ustedes saben cómo son, ¿verdad? Tienen sus características buenas
que Jesús elogia, pero también hay características reprobables. Y algunas veces en la iglesia hay más niños que maduros o que adultos en la fe. Hay muchas situaciones que no debemos aprobar. Pero ¿qué es lo que va a ayudar a que la iglesia crezca? Empezamos este año y tenemos que saber cómo vamos a cambiar, cómo vamos a crecer. Bueno, pues la primera cosa es que tengo que tener un conocimiento basado en la palabra. Y voy a empezar a leer capítulo 1, versos 3 y 4, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, la primera parte es por el conocimiento de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. Por el conocimiento de Jesús. No importa qué tanto sepas, qué tantos estudios tengas. No, lo que importa es que conozcas verdaderamente a Jesús, porque ninguna universidad, ningún estudio te gradúa para la vida eterna. Ni siquiera quieren tocar a veces el tema. Entonces cuidemos nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó. Y esta es una invitación que está prácticamente en la Biblia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, para todo aquel, y no hay exclusión. Dios no hace exclusión de personas. Las personas nos excluimos de él, y cuando él nos llama, uno tiene que atender, porque por su divino poder, primer punto, nos ha dado todo para vivir y permanecer en él. Nos ha dado todo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿yo cómo puedo vivir una vida donde no tengo todo? Bueno, si nosotros realmente estamos sufriendo en la vida por la pobreza, por la falta de trabajo, por el trabajo mal pagado, porque no hay justicia en la sociedad, cuando tú dices, estoy inconforme con la sociedad, yo te preguntaría, ¿y en Cristo qué esperanza tienes? En Cristo tienes todo. Y el ejemplo es Jesús. Jesucristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Él no tuvo posesiones, como nosotros, algunos tenemos. Su posesión no era vivir aquí por la eternidad, como algunos piensan que vivir aquí es para siempre y descuidan su vida espiritual. Y se ha dicho así: no tienen tiempo para Dios. He estado bien ocupado. ¿Y por qué? No, es que no he tenido tiempo. ¿Y por qué? No tengo tiempo, la verdad. Mira, me está temblando ahorita. Y efectivamente, cada quien se enrola en lo que le gusta y le place. Así es que podemos decir que somos cristianos. Pero dime qué haces en el día, en la semana, en el año. ¿A qué te has dedicado? ¿Tienes conocimiento de aquel que, como dice su palabra, dice, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por ellas, fíjense lo que dice ahí, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda? Que nosotros conozcamos que tenemos una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo tengo una nueva naturaleza y no puedo negarlo. Y si lo niego, no estoy entendiendo el conocimiento de Dios. Yo vivo como alguien que ha sido adoptado, justificado, santificado, redimido, salvado para una vida nueva. Yo no puedo ser el mismo que antes, ni puedo adoptar una serie de religión que me autoriza, porque eso es la verdad. Hay religiones que autorizamos cosas que no, y algunas hasta se les tapa la boca para que no digas acerca de este tema, no toques este otro tema, porque tienes que respetar. No, Señor. Tenemos una naturaleza divina con la cual nosotros tenemos que vivir y hacer todo. Entonces, imagínense desde dónde empieza el proceso. El proceso empieza en mi mente. Escucho, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Yo tengo una manera ahora rescatada por Cristo para ser diferente. Yo no puedo ser portador de otra cosa que no sea la gloria de Él y su palabra. Entonces, cualquier cosa que yo haga y que se me pueda ser señalado es una oportunidad maravillosa para crecer. Y cuando Él me cuestiona acerca de mis actos o preguntas o comentarios, yo digo: Señor, ¿qué dices tú acerca de este tema que me están señalando que estoy mal? Dios te va a contestar si eres sincero. Y si tú abres la Biblia y no eres sincero, tú mismo te vas a contestar con otro pasaje y te vas a justificar. Esa es la verdad. Jesús vivió eso. Gente que se justificaba a sí mismo. Entonces nos ha dado todo para vivir y permanecer en Él. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, como ya lo dije, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y otro punto que tenemos que aprender del conocimiento para salvación es que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus malos deseos. Y cuando decimos huir, yo no sé cuántos de ustedes han visto huir a alguien. No sé cuántos de ustedes han visto huir a alguien, por lo menos en la televisión, en alguna película. Y he visto cómo va huyendo porque lo van a matar o le van a hacer algo. El que huye no se queda a platicar con los que le van a hacer daño. Ni siquiera espera a preguntar qué me quieren hacer. El que va a huir, va a huir. Y cuando vemos en la Biblia esto, debemos ir de la corrupción que hay en el mundo. Y si hay corrupción, yo no participo en la corrupción. No busco estar ahí. Qué difícil es para los abogados huir de la corrupción. Pero diríamos que no nomás los abogados. También los albañiles suelen ser corruptos, también los herreros, también los médicos. Y hay una corrupción que no está en la profesión misma, está en el corazón del ser humano, hombre o mujer, quien sea. La corrupción es un pecado que tenemos nosotros y que nos insta a hacer lo que no debemos. Por eso dice que debemos huir. Cuando tú conoces cada día más de la salvación en Cristo Jesús, lo que tú haces es huir de la corrupción. Y me gustaría ver una iglesia que huye de la corrupción. Huye de la corrupción. Miren, esto es increíble. Lo hemos comentado. Vivamos haciendo la voluntad de Dios, aunque las personas les extrañen. Como dice la palabra, a muchos les extraña que no ocurran con ellos en tal desenfreno de disolución, de pecado. Los versos 5 al 8 dicen: por vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí están las características que algunos dijeron que es como una escalera que tiene diferentes peldaños. Primero dice: empiezas con la fe. Y sí es cierto, si alguien no tiene fe no puede ser salvo. Alguien tiene más dudas o inconformidades con la palabra, pues no va a ser salvo. Se necesita tener fe. No le pongas trabas a Jesús, no estés cuestionándolo. Si Él dice una cosa, hazlo. Yo también. Entonces algunas personas estamos acostumbrados a decir que creemos en Dios y de todos modos hacemos lo incorrecto, no huimos del pecado. Y hermanos, la iglesia es donde va a iniciar el juicio de Dios. Y si aquí es difícil, ¿qué será con el mundo? Entonces, chequemos. A la fe le voy a añadir características como la virtud. Voy a desarrollar cosas que yo no tenía, que son agradables, que dicen: oye, no eras así, eres una mejor persona, fíjate que ahora te desempeñas mejor. Y también ahora dice: le vas a agregar conocimiento. Una de las cosas que los cristianos tenemos que luchar, y yo también estoy luchando, es a leer más la palabra de Dios y leer más acerca de Dios, estar tiempo con Él.
El conocimiento no va a llegar, como decíamos en la escuela cuando estábamos estudiando, dice, el conocimiento no se pasa por ósmosis, no se pasa porque ponga el libro en la almohada y me acueste y diga, amaneciendo ya voy a saber lo que dice. No, no se pasa así. El conocimiento requiere esfuerzo mental, el mismo esfuerzo que aplicas para hacer tus asuntos de la vida, el mismo ejercicio. Miren, cuando una persona va a hacer algo, ahora se usa ¿qué? Consulta todo, permíteme, y aprende todo, y llama todo, y se prepara para hacer lo que quiere hacer. Pero cuando vamos a ir al cielo, necesitamos tener una disposición mucho mayor para leer. Y tengan cuidado porque a veces ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo en relación con Dios. Hay que poner aplicación a esto. Miren cómo va la tecnología. Algunos pastores ya dicen, abran su Biblia por favor, acompáñenme, y dice también, y algunos prendan su Biblia, porque ya no cargamos ni la Biblia. No sé por qué, pero es necesario cargarla. El papel no se borra, no se le acaba la pila, el papel, no tiene fallas como un sistema electrónico, pero no le hace, usen la Biblia donde quieran, pero el punto no es usar la Biblia por usarla, sino es vivirla. Entonces, nosotros diligentemente debemos creer, añadir al conocimiento dominio propio. Y es algo curioso que uno también tiene que desarrollar. Miren, dominio propio es aquella situación donde el impulso primero que te da es hacer lo que vas a decir o lo que sea. Y sin embargo dices, Señor, dame tiempo, déjame considerar las cosas, enséñame, porque no estoy seguro de lo que voy a hacer. Y muchas personas somos o fuimos o muy arrebatados. Y tomamos decisiones a la carrera. A todo el mundo le dijimos que sí, o todo el mundo le dijimos que no. Y después andamos recogiendo los pedazos de lo que hicimos mal. Y andamos buscando, ayuden por favor, porque tengo problemas. Estoy pasando por dificultades. ¿Y para qué dijiste que sí? Es que yo quería, pero no. Dios quiere que tengamos dominio propio en cuanto a todo lo que vamos a decidir, o hablar o hacer. También dice que pongamos paciencia, y la paciencia va junto con eso porque una de las palabras más difíciles que les he compartido es la de esperar, ¿verdad? No se sabe nada, espera. ¿Y por qué esperar? Ya, lo que da es el que sea. Y hay personas que así se guían, y bueno, lo hacen, y tienen sus resultados. Siempre va a haber gente que te felicite por alguna acción que tú hagas, pero también va a haber personas que te van a decir, ¿por qué lo hiciste? Paciencia necesaria, piedad, ponerse en la vida de otros, afecto fraternal, entender que hay una relación fraterna entre nosotros. Y es curioso, ¿cuántos sienten la amistad y el cariño de las personas que conocen? A veces uno se queda corto. Uno esperando recibir un saludo caluroso, afectuoso, porque somos fraternos. Te ignoran. Y a lo mejor hasta te evitan, ¿verdad? Vámonos ya. Y tú te quedas así. ¿Dónde está el amor fraterno que la Biblia dice que tenemos que crecer? Al revés, la fraternidad se da solamente en ciertas personas. Yo estoy seguro que la única manera de desarrollar fraternidad es buscando hacerlo. El que quiera tener amigos, sea amigo. Entonces, emplee su tiempo. Pero si tu tiempo no te da más que para ti, para desarrollarte tú, para estudiar tú, para ti mismo, no vas a poder pensar en lo que Jesús dice unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes tuvieran amor unos con los otros. Y eso es fraternidad. Entonces crecemos en la fraternidad y también crecemos en otra cosa que dice ahí claramente, el amor, porque entonces así llevaremos fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está ahí para que ustedes lo vean. No dejaremos de dar fruto. En San Juan capítulo 15, no lo voy a predicar, solamente mencionar, lean. Separados de Cristo nada podemos hacer. Esa es una realidad. Entonces, si no puedes hacer las cosas de la vida cristiana y te está costando un trabajo, no lo puedes hacer porque no te estás sujetando a Cristo. Sí, soy una ramita de lo digo, pero estás cortado.
No fluye por tus venitas, vamos a decir, a la savia de las gracias de Dios. Y es ahí donde uno se pone a pensar, ¿por qué no puedo cambiar? Jesús quiere que tengamos conocimiento para salvación y también para crecimiento. Y entonces no nos dejará estar sin fruto, es más, llevaremos fruto. Y versos 9 al 10 dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si no crecemos es porque somos cortos de vista. Y estaba tratando de entender mejor esto a través de consultar. Y lo que observé es, corto de vista es esto, miren, corto de vista es aquel que te ve de reojo, así. Corto de vista, no tiene interés en atender el asunto y se retira. Corto de vista es el que te mira así por el rabillo del ojo, dicen, ¿verdad? No tiene interés en tratar contigo. No tiene interés en tratar con el conocimiento de Dios. Entonces se consulta de manera muy ligera, así. Muy ligera. Y ciegos, pues, de plano, no ven. Y el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas, los ha dejado sin poder ver la gracia de Dios. Entonces, cuando estamos haciendo eso, no crecemos. Esa es la primera parte. No vas a crecer espiritualmente y no tardará el día en que ya cometas pecado. Porque estás seco, estás sin fortaleza espiritual y vas a terminar viendo lo malo como bueno. No te vas a asustar de nada ya. Vas a ser un open mind, de mente abierta, y vas a decir, ay, pues así son ellos, y ahí estás tú metido con ellos. Yo no pienso igual, pero es mi amigo y no puedo lastimarlo, entonces vivo con él. Eso es una cosa que se va a ir dando y que Jesús no pudo hacer, ni nos dio ese ejemplo. El apóstol Pedro dice en otro pasaje que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿verdad? Para que seamos como Él. Y como Él fue, nosotros somos en el mundo. Como Dios lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos crecer. Y si no lo hacemos, vamos a caer en el pecado. 11 a 15 dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estaréis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces yo quiero animarles a tener paciencia cuando repetimos el mensaje, que esperamos que no sea muy frecuente. Cuando tú lees lo mismo, no es que te lo sepas, es que Dios tiene un plan que al recordarte tú vas a afirmarte en el conocimiento, y el conocimiento que te lleva a la salvación, el conocimiento que te va a dar crecimiento. Por eso a veces se predica de la parábola del hijo pródigo, y hemos hecho muchas predicaciones y algunos enfatizan no en el hijo pródigo, sino en el hijo que se quedó y que estaba esperando que su papá hiciera otra cosa diferente. Entonces, crecer es parte de nuestro apego a la palabra de Dios, al conocimiento. Y el apóstol Pedro dice, no le hace. Tengo que insistirles, recordarles todo esto. Yo quisiera decirles que pronto estoy para morir. Y saben, estas parecen unas palabras ya testamentarias, unas palabras que estoy preparándome para morir, ¿verdad?
Y todos hemos visto partir seres queridos, algunos de una manera, otros de otra, o amigos o vecinos, y nos sorprenden a veces porque se mueren sin que estén en nuestro proyecto, en nuestra agenda. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y usted y yo tenemos que vivir recordándonos unos a otros. Tal vez no tengas todos tus familiares cristianos, pero es necesario que les hables de lo mismo. Cuando una persona no conoce a Cristo, háblale de Cristo, repítele. Si una persona dice que es cristiano, anímalo a seguir conociendo más a Jesucristo para que crezca espiritualmente. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad importante de manera personal, de manera congregacional, en todo el mundo. En nuestra familia, primeramente. Entonces nuestra familia tiene que decir, estás creciendo espiritualmente. Qué triste es cuando dicen, oye, cada día estás más lejos de Dios, y más lejos de la familia, y más lejos de la congregación. Cada día estás más apartado, y todavía dicen, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. Bueno, cada quien elige cómo vivir, y la historia se termina cuando estemos en su presencia y cuando Él nos pida cuentas de lo que hemos hecho. A Dios no lo podemos engañar. Entonces podemos concluir: el conocimiento de Cristo Jesús y sus promesas son para salvación y crecimiento. Si yo digo que conozco a Cristo Jesús y conozco sus promesas, debo vivir con una persona que es salva y que también está creciendo en la fe. Es cierto, todos cometemos errores, todos estamos empezando desde abajo un día, pero a medida que pasa el tiempo, tiene que haber crecimiento espiritual, no al revés, no un decrecimiento, no hacia abajo, sino hacia arriba. La segunda conclusión es que olvidar el conocimiento es caer en el pecado, y Dios no tiene ese plan para nosotros. No es inocente, no es sin costo el que una persona no tenga tiempo para Dios, que no lea la Biblia, que no ore, que no se congregue. No es sin, va a haber una consecuencia, y es caer en el pecado. Dios no quiere eso. Entonces el apóstol Pedro está enseñando eso. Entonces, aplicándolo, vamos a aceptar el llamado de Jesús. Número uno, si alguna persona no ha tomado la decisión de ser cristiano, ha tomado la decisión de venir al templo, de reunirse, le gusta, pero no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pues lo invitamos a que tome esa decisión, inicie. Y nos da gusto las personas que lo hacen, porque el beneficio es para ellos mismos, para su familia, es eterno, aunque tengamos que pasar por muchas luchas en este tiempo. Bueno, conocer a Jesús es la primera parte, y decidir seguirle. Yo sé que aquí hay algunos que nos visitan y que pues están repitiendo sus visitas, y nos da mucho gusto, bienvenidos, pero también es importante que no se acostumbren a venir sin tomar decisiones. La decisión es creer en Cristo, y puede ser niño, adolescente o adulto el que lo tenga que hacer, porque es la oportunidad ahora. Y después de que hemos conocido a Cristo y lo hemos aceptado, como algunos ya lo hemos hecho, lo que sigue es crecer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser siempre el mismo? Un cometa fugaz que de repente aparece o desaparece, que calienta mucho, alumbra mucho, pero ya no está después. No, ¿por qué? Porque es su decisión. Entonces, aceptemos el llamado de Jesús, conozcamos cada día más y más de Jesús, y por su gracia, por Él mismo, crezcamos en obediencia, renunciando al pecado y a las diferentes filosofías que cada día están tomando más fuerza para que sean toleradas, y el cristianismo cada día se vuelve más intolerante para la sociedad. Hay quienes ya no soportan a los cristianos y los agreden. Yo, en lo personal, he visto cristianos que agredan a los intolerantes, porque el mandamiento de Jesús es amar hasta nuestros enemigos. Jesús nos dice: y si te hacen, que te la paguen, cóbratela.
Jesús no dice eso. Perdónanos, porque no sabe lo que hace. Vamos a pedir, vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad y porque tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, para tener conocimiento de la salvación y de todo tu plan redentor para toda la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque lo que has querido tú es que todos los que vivimos, Señor, procedamos al arrepentimiento y hagamos tu voluntad. Te damos gracias, Dios, porque una vez que hemos creído, tú nos has ido tolerando, teniendo paciencia, amando para que vayamos creciendo. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy lo has hecho y queremos, Señor, que prolongues tu misericordia para que tengamos esa oportunidad no solamente de creer y conocer, sino de hacer tu voluntad creciendo en la obra del Señor siempre. Y te pedimos por los que han de creer en tu palabra, por llevárselas nosotros a ellos. Señor, nosotros no tenemos el control de las condiciones ni del corazón de las personas, pero sabemos que tú sí. Nos encomendamos a ti para que seas tú quien nos guíes a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.